Se están haciendo análisis, vamos a hablar obviamente de la definición que tomó el 9º Juzgado de Garantía de Santiago respecto a la exalcaldesa Catherine Barriga. Pero antes, respecto a lo que pasa en Ecuador y bueno, todo lo que tiene que ver con crimen organizado. Y hay especialistas, personas que han estado estudiando la materia y que no son muy alentadoras respecto a cómo se podría prevenir lo que está pasando en materia de seguridad en nuestro país. ¿Y por qué? Porque de no entenderse que todo esto, que todo lo que la accionar del Estado para detener a los grupos organizados criminales, si no se mira en su conjunto, es muy difícil poder ir uno a uno. ¿Qué quiero decir con esto? Si no se toma en serio lo que hay que hacer con las cárceles, es imposible, porque aquí incluso han habido contrasentidos entre la ministra del Interior con el ministro de Justicia, porque por un lado el ministro de Justicia habla de la necesidad de que las personas vayan a la cárcel y se queja de que no tienen la capacidad en este minuto carcelaria para tener a todos los que deberían estar en la cárcel. La ministra del Interior señala que hay que enviar gente a la cárcel. ¿Pero qué se está haciendo en materia carcelaria? Porque la definición respecto a Talca es una cárcel que ya estaba y la concesión para su puesta en marcha, eso es cosa de tiempo, eso podría incluso agilizarse si es que aparece una empresa concesionaria que se va a hacer cargo propiamente tal de la infraestructura, que es la operación propiamente de la cárcel. Pero ¿qué se hace? ¿Quién va a estar dispuesto a enfrentarse a los gremios de gendarmería? Que son varios, no solo uno. No, y a mi juicio, ellos incluso han anunciado acciones que todavía uno espera, pero incluso algunas de esos gremios, a mi juicio, son ilegales, porque no están, o sea, no tienen la representatividad que debería tener un gremio. O sea, son tantos que algunos de ellos se han ido colgando de estructuras que nadie se ha atrevido a enfrentar. Y yo creo que políticamente las encuestas mandan más, entonces finalmente nadie quiere tomar o ponerle el cascabel al gato respecto al tema carcelario. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día las cárceles son un verdadero, y probablemente nos están escuchando en las cárceles y van a mandar WhatsApp, porque esa es la realidad de nuestras cárceles. Lamentablemente hoy día son una verdadera universidad del delito. Incluso muchos de los delitos parten al interior de las cárceles, como nos decía Cristian Alvear hace como 5 años atrás, y luego eso se proyecta a la población. Los secuestros partieron al interior de las cárceles de nuestro país. El Tren de Aragua se detectó ¿dónde? Adentro de la cárcel de Tarapacá. No se detectó por una obra de inteligencia que dijo, mira, aquí hay un grupo que está operando en tal sector y que tiene el control territorial de una zona. No. Se supo a través de las cárceles. Entonces, pero mientras tengamos los cuadros que tenemos y no haya una policía carcelaria real, concreta, estructurada, no corrupta, porque también de dónde llegan los teléfonos al interior de las celdas no es que hay una lluvia de pelotazos. Por algo es que se están encontrando gendarmes que están ingresando teléfonos, gendarmes que hacen fiestas con droga al interior de ciertos recintos, y ahí está la noticia. Pero ¿quién se va a atrever a ponerle el cascabel al gato? Esa es una área. La otra, ¿quién realmente se va a sentar para hacer una política de evaluación sobre el sistema garantista que tiene nuestro país? Reforma al Código Penal, reforma al Código Procesal Penal. ¿Quién? Porque proyectos hay algunos que se han enviado, pero ¿quiénes van a tener realmente el talento y el talante también por las ganas de ponerse y sentarse a ver? ¿Quién va a querer ponerle el cascabel al gato al sistema de justicia en sí? Cómo se están preparando los jueces, la academia judicial. Te fijas que empezamos, porque esto no es solo una cosa, son varias cosas que hay que hacer. Y si no se mueve rápido este asunto, lo que va a pasar es que la delincuencia nos va a llevar por delante. Y eso es. Porque además, crimen organizado, si los ministros y los subsecretarios, cuando uno conversa con ministros y subsecretarios que han ocupado esas carteras, te dicen, oye, había que golpear la mesa, había que gritar para que los entes se pongan de una vez por todas de acuerdo para pasarse mínima información, mínima. Entonces, claro, uno dice, ¿quiénes son los que operan? ¿Quiénes financian los carteles? ¿De dónde viene la droga? Entonces, ¿quién va a tener la fuerza suficiente para poner a todos estos señores de acuerdo y para hacer las ingenierías hasta que duelan para poder hacer frente al crimen organizado?
Yo creo que se ha hablado muchas veces de la cantidad de proyectos de ley que se presentan de repente en el Congreso Nacional, proyectos de ley que a veces llegan a perfeccionar legislaciones que era necesario modernizar, porque tal como se van modernizando las tecnologías, el delito también se va modernizando, aunque cueste de repente asumirlo. Pero en gran parte de los problemas que hoy día nos aquejan, leyes hay para tener que cumplirlas. El problema es que muchas veces esas leyes no se cumplen, y yo creo que de parte de las instituciones lo hemos visto con lo que pasó con las pensiones de gracia, con lo que ha pasado también, bueno, con los indultos, la revisión de los antecedentes de los indultos, entre otras cosas. Falta muchas veces rigor y voluntad de hacer las cosas bien. Yo creo que no hay voluntad. Porque un papel se revisa, se timbra, se firma y se pasa, tal como si fuese cualquier cosa, sin fijarse de repente en la denominada letra chica o en los procesos. Lo hemos visto cuando se entregan estos beneficios carcelarios a personas como el asesino de Ámbar Cornejo. Una persona que estaba en la cárcel, que el informe psicológico daba a entender que no debía recibir el beneficio de la libertad vigilada, y que finalmente termina realizando o cometiendo otro crimen brutal. Por ende, ahí uno se pregunta si es que efectivamente hay rigor de parte de las autoridades, porque las leyes están, deben cumplirse, pero hay voluntad, hay rigor de cumplirlas, se hacen las cosas bien, porque si uno cometiera de repente el tipo de errores que cometen quienes están tomando las decisiones, habríamos muchas personas sin trabajo, ¿no, Néstor? Porque en el mundo donde no, en el mundo de la esfera más privada, no tanto de la esfera pública, los errores que cometen a veces las autoridades costarían la cabeza de muchísimas personas en puestos de trabajo normales. Pero se apernan y trabajan muchas veces sin rigor y sin voluntad. Y yo creo que esto se da también por una sensación que pasa en nuestra ciudadanía de la indolencia, del normalizar el delito, normalizar lo que está sucediendo, que no es del tenor de lo que está pasando en Ecuador en este momento. Podría llegar a hacerlo en un par de años más si es que estas conductas siguen permeando la sociedad. Pero creo que hay una indolencia de decir, esto es así, en la cárcel pasan teléfonos, la gente se comunica en las cárceles, en las visitas se pasa dinero, se pasa droga, los gendarmes están desprotegidos. Bueno, pero si sabemos esas cosas, ¿por qué no se hace nada? ¿Por qué las autoridades, teniendo todas las alertas a la vista, no se hace absolutamente nada? Sí, lo peor es que finalmente todo esto ayuda a que, como el diagnóstico es compartido por todos, probablemente usted también le hace mucho sentido lo que estamos diciendo. Y estos son elementos que después están sobre la mesa, como ya hemos visto en otras partes, que toman actores muy populistas, los cuales proyectan y nos generan una empatía automática por seguirlo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que si no existe voluntad política general, porque acá me escriben algunos diputados donde señalan es que no ha habido voluntad ni de unos ni de otros para poder llegar a acuerdos, porque además está todo esto de que este es mi proyecto y mi nombre, o sea, y yo tengo que velar acá y ojalá me entrevisten a mí. En el Congreso Nacional, el narcisismo que se ve cada vez que en cada dos frases hablan del mí, yo, mi proyecto, autoría, entonces, o sea, basta. Entonces, ¿en qué terminamos? Vamos a terminar en un populismo. O sea, le estamos dando, y la clase política actual, así como le dio espacio a todo lo que estamos viviendo, y generando cambios culturales también mucho más profundos, y ahí habría que hablar con sociólogos y entrar a un detalle mucho más descarnado, le va a dar espacio también a los populismos cuando hay esta inacción del sistema en su conjunto. ¿Y por qué lo digo? Porque, insisto, cuando se habló de retiros de 10%, que probablemente muchos de ustedes, nuestros auditores, estaban completamente de acuerdo, corrió como el agua en un papel. Rapidísimo. Pero resulta que ahora están matando personas, serán extranjeros, serán entre ellos, son chilenos, estarán involucrados, lo que sea, pero están matando, hay homicidios en nuestro país todos los días, algo que nosotros no estábamos acostumbrados y no tenemos que acostumbrarnos, le agrego eso. Entonces, cuando se está frente a ese escenario y donde hay que hacer una ingeniería mayor, no se ven las voluntades, no se acelera. Carolina Toá, digamos, a ver si los datos están ahí, los proyectos en materia de seguridad son los mismos proyectos que rechazaban este sector político que gobierna en la administración anterior. Entonces la pregunta es ¿por qué ahora los quieren apoyar? ¿Por qué no se aceleran? ¿Y por qué la derecha no se sube rápido al carro y aceleran estos procesos?
Porque quizás está este mismo tema del gusto político, porque en el pasado no le querían conceder por temas ideológicos, etcétera, y ahora la centroderecha está más empecinada en decir que los proyectos eran de ellos y que son de su autoría, en promoverlos para poder aprobarlos de manera rápida y concreta. ¿Hay problemas de convicción y de ideología? Sí, que se han visto, por ejemplo, en la ley antiterrorista, en la ley de usurpaciones, en las reglas del uso de la fuerza. En muchos proyectos de ley se da a conocer el sesgo que existe o los problemas ideológicos que existen, sobre todo a prueba de dignidad. Pero los puntos políticos se marcan todo el tiempo y mientras se abrazan en las comidas, mientras se abrazan en las reuniones y en los conversatorios que no están siendo transparentados en ley de lobby, en el Congreso Nacional todo el tiempo hay puntos de prensa tirándose de lado y lado y la gente está básicamente chupándose el dedo esperando que se puedan aprobar las cosas para que haya más seguridad en sus casas. Porque los parlamentarios tienen escoltas, nosotros no. A ver, lo que pasa en estos países, sobre todo en Latinoamérica con mucha fuerza, es que cada vez que, o si es que existiese la amenaza a un político, recuerde esto lo que le voy a decir, van a estar todos escoltados. Todos. Y eso va a ser así. Es así y va a ser así. Se lo aseguro, se lo puedo firmar. Entonces, falta mano dura, claramente falta mano dura. Lamentablemente esto es así. Si hay proyectos, por ejemplo, de terminar con las asociaciones gremiales por ley, las asociaciones gremiales de gendarmería, ese proyecto tiene que ser como el 10%, tiene que ir demasiado rápido y debería, no importa quién lo esté patrocinando, si es la diputada Lorena Fries, maravilloso, y todos los parlamentarios deberían apoyar proyectos como eso para empezar a hacer estas ingenierías. Y a ver, ¿qué sacamos de meter gente a la cárcel si van a ir a hacer un doctorado o un magíster ahora que están tan de moda? ¿Se fija? Entonces, claro, el tema es mucho más profundo. Y está lo de Maipú, de la exalcaldesa Katy Barriga. Ayer lo dijimos, se estaban haciendo apuestas. ¿Qué decisión iba a tomar el juez de garantía del 9º Tribunal de Santiago? Si la dejaba o no en prisión preventiva. Son 31.000 millones de pesos. O sea, un despilfarro grosero para una comuna con tantas necesidades. Finalmente pesó irreprochable conducta anterior, un hijo enfermo, y terminó siendo una cautelar que no deja de ser gravosa. Ojo con eso, lo han dicho algunos abogados. A veces la cárcel, se ve la cárcel, claro, va a estar en la comunidad de su hogar, es verdad, pero es una detención total en su domicilio. Y por ende se entendió como un revés para los intereses que tenía claramente el Ministerio Público. Sí, lo conversábamos nosotros fuera de micrófono, que llama la atención de repente los cambios de criterio que existen en casos como el de Democracia Viva, el caso del exalcalde Torrealba y lo que se ve durante esta jornada con Katy Barriga, que hablando de cifras muy superiores, queda sin prisión preventiva. Y ella sigue utilizando sus redes sociales, posterior a que sale de la audiencia de formalización, dice que siempre gana el amor en vez de la maldad. Bueno, de repente el silencio sería mejor en estos casos donde efectivamente la gente se está cuestionando la decisión del juez Donoso, mientras que hubo personas que efectivamente por menos dinero puesto en investigación hoy día están cumpliendo privación de libertad. Pero eso sí, todo este proceso, y para terminar, todo este proceso marca un precedente, porque se dijo en la audiencia, no es que la plata estaba en su cuenta corriente. Como se ha visto en otros casos. No. Pero no por eso es menos grave, porque el despilfarro, las malas decisiones, en política alguien tiene que pagarlas. Y si llega a ser condenada Katy Barriga por estos 31.000 millones despilfarrados entre autos dorados, caritas de no sé qué, los ositos y todo ese asunto que se la casa de jengibre, entonces se está dando una señal de que los políticos tienen, sobre todo a niveles de administración, como en las municipalidades, tienen que ser cautelosos en cómo, primero, a quienes contratan, y segundo, cómo se gastan las plata de todos los chilenos.